Fundamentación textil, clasificación de los hilos. Luego de haber hecho un análisis de nuestro punto de partida, que en este caso fueron las fibras, que ya fue aquel proceso de la sesión anterior donde vimos cómo funcionaban, de dónde venían, cómo se caracterizaban las fibras. Vamos a pasar a analizar el proceso de los hilos. Para analizar el proceso de los hilos debemos tener claro la clasificación, es decir, debemos partir de la hilatura. Cuando hablamos de la hilatura, consiste en elaborar o fabricar el hilo a partir de una mecha o cinta. Puede realizarse en una variedad de máquinas que estira y confiere cohesión a la masa de fibras, obteniéndose el hilo. Dentro de estas maquinarias que nos hablan anteriormente, podemos decir que se refiere al procedimiento de la hilatura. Cuando hablamos del procedimiento de la hilatura, hablamos de una hilatura manual y una hilatura mecánica. Cuando hablamos de una hilatura manual, podemos encontrar el hilado con el hueso, que es comúnmente conocido con el hueso para hilar todo el tipo de lana, más procesos artesanales. Estos procesos manuales son muy artesanales. Podemos encontrar la rueca, la vergana y la jenny. Luego podemos encontrar la hilatura mecánica. Entonces fíjense aquí que ya podemos encontrar la mule jenny, es decir que anteriormente era completamente manual y aquí ya lo que hicieron fue actualizarla con algunos motores para que se volviera completamente mecánica. Podemos encontrar la selfatina, continuas de hilar y por último algunas otras maquinarias actuales que ya por lo general son casi sistematizadas y automáticas en el proceso de hilatura. Para poder comprender cómo funciona el proceso desde la fibra hasta la construcción del hilo, vamos a ver un pequeño video. La idea es que a partir de la floca, por ejemplo en este caso es algodón, que es una fibra natural vegetal, es de esta floca que llega a las fábricas o nos llega aquí a nuestro taller, es abrir esta floca, disgregarla, pasar a hacer una cinta, de aquí esta cinta pasar a hacer una mecha, es decir, aquí esta cinta la adelgazamos y hacemos una mecha, para esta mecha llegar al final al proceso de hilatura en una continua de hilar para poder hilar el hilo en el título que nosotros queramos y con las torsiones que queramos o que nos pide el cliente o el diseñador. Esta sería la idea principal de la floca, pasar a llegar a este hilo mediante una serie de procesos y una serie de máquinas que tenemos en las fábricas o en este caso tenemos en nuestro taller de hilatura que tenemos en estos momentos en estas instalaciones. Dentro del proceso de fibras cortas, he dicho antes que podíamos distinguir dos procesos, fibras cortas y fibras largas. La fibra corta, por general, la principal es el algodón y de fibras largas la principal es la lana. Hablamos de fibras cortas, el algodón de una longitud de 20 hasta 45 50 milímetros y la lana podemos hablar de 50 milímetros hasta 80, 90 o 150 milímetros por lo general. Dentro del proceso de fibras cortas, la primera máquina que nosotros tenemos para procesar el algodón sería la abertura o las abridoras. Nosotros en nuestro taller aquí estamos por falta de espacio, no tenemos todas las máquinas necesarias para abrir esta materia, que es la floca, en la cual necesitamos abrirle y empezar el efecto de limpieza para quitar estas motas de tabaco que se dicen en el argot textil o jarasca que tenemos, porque nosotros cuando hacemos un hilo no necesitamos que nos vengan este tabaco, necesitamos un hilo limpio. Después de la sección de apertura de toda una serie de abridoras en la cual se ha abierto la floca y se ha empezado el efecto de limpieza, la siguiente máquina que tenemos es la carda de chapones. En la carda de chapones lo que hacemos es disgregar las fibras y acabar el efecto de limpieza para salir a una cinta en un gramaje X que nosotros consideremos oportuno para la realización del hilado final. Hemos visto hasta ahora lo que son las abridoras, en la cual la materia se abre, y las cardas de chapones, en la cual disgregamos la fibra o la floca y empezamos el proceso de limpieza. A partir de aquí nosotros podemos hacer tres tipos de hilo diferentes, o ir a tres procesos. Uno que sería el proceso de algodón cardado, otro que sería el proceso de algodón peinado y otro que sería el proceso de open end, incluso open end convencional o open end regenerado. En el proceso de algodón cardado pasaríamos abridoras, cardas, manuars, mecheras
continuas, bobinadoras, y queremos el hilo retorcido a 2 cabos sería retorcedora. Cuando queremos un hilo de algodón peinado, cuando hemos pasado por la carda, lo que hacemos es, antes de entrar en el manuar, es pasar por una reunidora de cintas, una reunidora de napas y las peinadoras. ¿Qué hacemos en las peinadoras? En la peinadora lo que hacemos es eliminar una serie de fibras cortas en un porcentaje de un 8, un 12% o un 18% para tener un hilo semipeinado o peinado. Normalmente cuando hacemos un hilo peinado es para fabricar hilos medianos o finos, es lo que se hace, eliminar las fibras cortas para tener un hilo más redondo y más resistente, por ejemplo para hacer camisería fina, es cuando utilizamos nosotros hilos peinados. También podemos ir por el proceso open end, que el proceso open end es un proceso mucho más corto, en el cual eliminamos la mechera, la continua y la bobinadora. Podemos pasar directamente de cardas o manual al proceso open end. El proceso open end sería abridoras, cardas, un primer paso de manual para hacer un hilo de más buena calidad y open end. Y en el proceso de open end regenerado sería abridoras, cardas y directamente open end. Son los 3 procesos que hemos de distinguir nosotros en la hilatura de fibras cortas. Bien, ahora estamos ya en la siguiente máquina después de la carda, que sería el manual. ¿El manual qué hace? El manual lo que hace es paralelizar y regularizar las fibras para que tengamos una cinta de calidad. La cinta que nos sale de carda nos sale con puntos finos, con puntos gruesos. ¿Y cómo eliminamos estos puntos finos y puntos gruesos? Por el efecto del doblado. Nosotros podemos doblar de 6 u 8 cintas detrás y mediante un tren de estiraje paralelizamos estas fibras para que nos salga una cinta ya mucho más regular para llevar a la siguiente máquina, que sería la mechera de torsión. Vamos siguiendo el proceso, hemos visto hasta ahora lo que son las abridoras, las cardas, al manual, y la siguiente máquina sería la mechera de torsión. ¿Qué hacemos en la mechera de torsión? La mechera de torsión es de la cinta del manual, lo que hacemos es pasarla por el tren de estiraje de la mechera de torsión y adelgazar. La mechera, la única cosa lo que hace es adelgazar la cinta que nos sale del manual, y en esta mecha lo que hacemos es darle unas vueltas, poquitas vueltas de torsión, porque con las fibras son cortas, de 28, 30 milímetros o 40 milímetros como mucho, para que cuando vayamos a la fileta de la continua nos aguante y no se nos rompa esta mecha. Por lo tanto, la única cosa que hace la mechera de torsión es adelgazar la cinta que nos viene del manual y se haría lo que llamamos nosotros la mecha, para poder ir luego con esta mecha a la continua de hilar. Y ahora estamos ya en la continua. ¿En la continua qué hacemos? En la continua hacemos el hilado definitivo, en el cual le damos las vueltas o las torsiones definitivas para que el hilado tenga resistencia, para poderlo trabajar en las secciones de telares, tanto de calada como de género de punto. La siguiente máquina de nuestro proceso de fibras cortas es la bobinadora. En la bobinadora lo que hacemos es pasar el hilado de las usadas de la continua, que suelen ser de 50, 60, 70, 80 o 90 gramos como mucho, y purgar el hilo. Cuando hablamos de purgar es eliminar los defectos, como pueden ser puntos delgados, puntos gruesos. Después de la bobinadora, el siguiente proceso que vendría, si es que nos lo piden, que retorcemos el hilo, sería la retorcedora de doble torsión, para retorcer el hilo a 2 cabos. Lo normalmente es que se retuerza a 2 cabos, también se podría retorcer a 3 cabos, 4 cabos, etcétera, pero lo más normal es a 2 cabos. Y esta sería la máquina retorcedora de doble torsión, en la cual retorcemos 2 hilos. El hilo a 2 cabos es un hilo que tendrá más resistencia y tendrá un caliente diferente a lo que es al hilo un cabo. Dentro del proceso de fibras largas hemos de distinguir 3 procesos, que son el proceso de estambre, el proceso de semiestambre y el proceso de lana cardada. En el proceso de estambre son los hilos de mejor calidad para hacer hilados que van destinados a pañería, para hacer trajes de señor. En el proceso de semiestambre ya son procesos más cortos y un hilado de peor calidad, pero que tiene un mercado. Son hilos gruesos y medianos, y vamos a realizarlo para hacer, por ejemplo, moquetas, para hacer mantas, para hacer toda la resta de artículos. Y en el proceso de lana de carda es un proceso más corto, en el cual el hilado ya es un hilo grueso y antiguamente venía especialmente diseñado para hacer trajes de señora de invierno. Nosotros, para controlar el hilado, hemos de saber el título y hemos de saber las torsiones, hemos de saber la regularidad, hemos de saber la resistencia y hemos de saber la vellosidad, entre otros parámetros, ¿no?, que está dentro de la parametría de hilos. Los aparatos que utilizamos para controlar estos parámetros son el ASPI, el cuadrante, que nos da el título de hilo, el torsiómetro, que nos da las vueltas por metros, el regularímetro, que nos da la regularidad, el dinamómetro, que nos da la resistencia, y el vellosímetro, que nos da la velocidad.
Aquí delante nosotros tenemos un ASPI en el cual nosotros ponemos el hilo, le vamos dando vueltas hasta hacer 100 vueltas, en las cuales estas 100 vueltas son 100 metros, y con estos 100 metros los vamos a llevar al cuadrante o los vamos a llevar a una balanza, y aquí estamos en disposición de mirar ya el título de hilado. Puede ser un hilo grueso, puede ser un hilo fino, y es el hilado que nosotros hemos marcado en la continua que queremos hacer. ¿Vale? Hemos hecho 100 metros. Y con estos 100 metros nosotros lo que hacemos es ponerlo en el cuadrante o llevarlo a una balanza de torsión. Y el cuadrante ya nos da el título de hilo que nosotros queremos fabricar. Si es que no nos sale porque nos hemos equivocado, hacemos unos cálculos, volvemos a programar la máquina o cambiar una serie de piñones y volvemos otra vez a hacer las pruebas para sacar el título definitivo que nosotros deseamos o nosotros queremos. Luego de haber visto este video y entender cómo funciona cada una de las maquinarias, vamos a partir del punto de la base fundamental, que en este caso son los hilos. Cuando hablamos de hilos, hablamos de que son aquellos que tienen un papel muy importante en la determinación del tacto y el comportamiento de la tela. Pueden forzar el buen comportamiento de la fibra o compensar algunas propiedades deficientes. Y la efectividad de un acabado depende de la selección adecuada del hilo, es decir, que antes de realizar cualquier proceso de confección o de construcción de una prenda, debemos garantizar que estamos haciendo una efectiva elección del hilo con el que vamos a trabajar. Cuando hablamos de qué es un hilo, podemos decir que es un producto de longitud sustancial y corte seccional relativamente pequeño. Consiste de fibras o filamentos con o sin torsión, es decir, un hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil. Entonces, fíjense acá en la imagen tenemos un hilo está compuesto por uno, dos o más cabos. Entonces tenemos uno, tenemos dos y tenemos el tercer cabo. ¿Listo? Entonces fíjense acá en la imagen. En este ejemplo podemos ver un hilo con sus respectivos cabos torcidos. Ahora bien, para poder comprender cómo funciona el hilo y a qué se refiere cuando habla de torsión, debemos partir de su punto principal. Cuando hablamos de torsión, debemos tener claro que corresponde a la acción que sufre un conjunto de fibras al proporcionarle cierta cantidad de giros en sentidos de su eje longitudinal, y como consecuencia la porción de fibras adquieren una cohesión y consistencia, provocando así mayor resistencia. Teniendo en cuenta esta definición, el objetivo base, el objetivo principal de aplicar torsiones a las mechas de hilo durante la hilatura es proporcionar a estos la resistencia necesaria para su manipulación. Entonces, la cantidad de torsión de los hilos pueden tener otras finalidades tales como provocar determinados efectos en el teñido, producir reflejos en el tejido, flexibilidad o rigidez. También podemos decir que la cantidad de torsiones dependerá de qué tan larga sea la longitud de la fibra. Cuanto más larga sea la fibra, tendrá más superficie de contacto con las otras y por consiguiente pues va a tener mayor área de fricción y como consecuencia pues nos dará mayor resistencia en un grado de torsión determinado. Entonces fíjense acá en esta imagen podemos encontrar cuando nos está hablando que en sentido de su eje longitudinal podemos ver como base un hilo núcleo, podemos encontrar un hilo de torsión 1, un hilo de torsión 2 que están girando por el eje longitudinal. Luego de entender cómo funciona la torsión, vamos a encontrar que la torsión aplicada a los hilos influyen sobre ciertas características. Cuando hablamos de ciertas características, podemos decir que cuando hablamos de resistencia, a mayor torsión, mayor resistencia. Cuando hablamos de elasticidad, a mayor torsión, mayor elasticidad. En aspecto, a mayor torsión, menor diámetro aparente del hilo, por la mayor copacidad. Cuando hablamos de tacto del tejido, es una torsión ligera proporcionada telas de superficie suave, mientras que los hilos muy torcidos producen tejidos de superficie dura. Y
revisando la arrugabilidad del tejido. A mayor torsión en el hilo, menor propensión de la tela al arrugarse. Y por último vamos a encontrar como característica fundamental la contracción, es decir, los hilos elaborados muy torcidos encogen mucho más. Luego de tener claro y comprender cuáles son las características de la torsión de los hilos, vamos a partir de tipos de torsión. El tipo de torsión la define el sentido de rotación del uso al momento de que se está hilando, existiendo dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Tenemos la torsión en Z y la torsión en S. Cuando hablamos de la torsión en Z, es decir, el uso en donde se está hilando está girando en sentido de las manecillas del reloj. Fíjense aquí en la imagen, está en sentido de las manecillas del reloj. Y cuando hablamos de la torsión en S, podemos decir que el uso donde se está hilando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, fíjense aquí en la imagen. La torsión en Z gira hacia las manecillas del reloj y la torsión en S sí gira contrario a las manecillas del reloj. Entonces, fíjense la diferencia de los hilados. Siempre es importante tener en cuenta la diferencia de la torsión, perdón. Entonces, en la diferencia de la torsión podemos encontrar hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, fíjense acá tenemos la torsión en S, es decir, hacia la izquierda, y la torsión en Z hacia la derecha. Ahora bien, luego de comprender y tener claro cómo funciona la torsión, vamos a continuar con la clasificación de los hilos. Cuando hablamos de clasificación de los hilos, se dividen en tres grandes grupos. Tenemos hilados spoon, tenemos filamentos y tenemos otros. Cuando hablamos de hilados spoon, podemos encontrar sencillos y doblados. En los sencillos podemos encontrar cardanados, peinados con efecto. En doblados podemos encontrar contorsión y sin torsión. En contorsión podemos encontrar retorcidos y cableados. Cuando hablamos de filamentos, podemos encontrar los monofilamentos, multifilamentos, podemos encontrar lisos, texturizados con o sin torsión. Y en otros podemos encontrar trenzas, el Coriplay, el Corespoon, la fantasía y los teñidos. Entonces, cuando hablamos de hilados spoon, podemos encontrar los sencillos. Dentro de los sencillos está los hilos cardados o peinados. Cuando hablamos de cardados, hablamos que es el primer paso para convertir las fibras naturales individuales en un hilo individual. Es decir, que cuando hablamos de hilos peinados, el peinado es un proceso que elimina las impurezas y fibras cortas o medianas, quedando solo las fibras largas. Entonces, fíjense aquí la diferencia en esta imagen. Tenemos un hilo peinado y en la parte de acá tenemos unos hilos cardados. Entonces, el primer paso para convertir las fibras naturales a un hilo es hacer el proceso de cardado y ya después se procede con el proceso de peinado. Ya después podemos encontrar los hilados, con efecto. Cuando hablamos de con efecto, hablamos que significa que es un hilo con secciones gruesas, delgadas, alterando regular o irregularmente el hilo. Entonces, fíjense aquí en las imágenes podemos evidenciar a qué se refiere. Cuando hablamos de hilados spoon, en la sección de doblados vamos a ver los de contorsión. Cuando hablamos de contorsión podemos encontrar dos tipos, hilos retorcidos y hilo de cableado. Cuando hablamos de hilo retorcido, tenemos aquí un hilo sencillo y un hilo retorcido. Cuando hablamos de hilo retorcido, hablamos que este hilo está compuesto por varios hilos simples de la misma longitud que si están torcidos pueden ponerse en paralelos en una sola y única operación de distorsión. Entonces, fíjense aquí en la imagen, podemos evidenciar que tenemos un hilo de sencillo y de ese hilo sencillo pues se están torciendo sobre una misma longitud. Y cuando hablamos de hilo de cableado, podemos decir que este hilo está compuesto
por otros varios que están retorcidos, es decir, que de aquí parte para hacer la construcción de un hilo de cableado mediante una o varias operaciones de torsión. De los hilos integrantes, al menos uno ha sido previamente torcido. Entonces, fíjense acá, tenemos hilo sencillo, es decir, tenemos hilo sencillo, tenemos hilo retorcido y ya tenemos un hilo de cableado. Listo, ahora, cuando hablamos de filamentos, vamos a encontrar dos grandes grupos. Dentro de los filamentos tenemos los monofilamentos y los multifilamentos. En los monofilamentos hablamos que es un hilo formado con un solo filamento. Fíjense aquí en la imagen, que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido, tricotado o trenzado. Entonces acá en la imagen un gran ejemplo de filamentos en monofilamentos podemos encontrar el nylon. Y cuando hablamos de multifilamentos podemos tener que es un hilo formado por varios filamentos con o sin torsión. Entonces fíjense la diferencia cuando hablamos de monofilamento o cuando hablamos de multifilamentos. Revisen aquí en la imagen. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de filamentos lisos o filamentos texturizados, podemos encontrar que el filamento liso, pues como su nombre lo dice, es un filamento completamente liso. Y cuando hablamos de filamentos texturizados, podemos decir que es un tratamiento que se le da a los hilos de filamento continuo destinado a modificar su estructura y obtener un aspecto rizado. Entonces, fíjense aquí en las imágenes, es evidente el aspecto rizado con base a la textura. ¿Listo? Entonces, si revisamos otras características de la clasificación de los hilos, podemos encontrar los trenzados, pues que como su nombre lo dice, son aquellos hilos que son aquellos cabos que son trenzados para formar un único hilo, como podemos encontrar en los cordones, en algunas artesanías, entre otros. Cuando hablamos en la categoría de otros, podemos encontrar el Corey Play y el Core Spoon. Cuando hablamos de estos dos filamentos, podemos decir que el Core Spoon siempre, fíjense que acá los dos parten desde un filamento. En este caso, el Core Spoon es una fabricación de un hilo con fibra cortada. Entonces, fíjense acá las fibras, sea natural o sea sintética, en cuyo proceso se utiliza un core que significa el núcleo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Core Spoon, hablamos que es una fabricación de un hilo con fibra cortada, sea natural o sea sintética, en cuyo proceso se utiliza un core. Cuando hablamos de core, hablamos de un núcleo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Core Pleat, podemos decir que es un hilo normal con un núcleo cuyo proceso ha sido doblado o retorcido. Entonces, core, recuerde que el core se refiere al núcleo. ¿Listo? Entonces, dentro del Core Play podemos encontrar cubierta sencilla, cubierta doble, air covered, cubierto y retorcido. Cuando hablamos de cubierta sencilla, podemos encontrar que es el hilo sencillo es entorchado alrededor de el núcleo, sea Z o en S, alrededor de un eje. Fíjense acá, entonces tenemos un hilo que ha sido retorcido sobre un núcleo. Cuando hablamos de una cubierta doble, son dos hilos dirigidos y entorchados en sentido contrario, sea Z o sea S, alrededor de su núcleo. Entonces tenemos hilo 1 y tenemos hilo 2. ¿Listo? Y cuando hablamos de air covered, podemos también, pues en español, entrelazado recubierto con aire. Este se fabrica alimentando bajo tensión un hilo de elastano, es decir, en este caso el hilo del núcleo, con otro rígido a través de un jet de aire que entrelaza el hilo rígido alrededor del núcleo elastano. Entonces, fíjense acá la diferencia de cómo se observa. Y cuando hablamos ya para finalizar, podemos encontrar el cubierto y el retorcido. Es decir, es un hilo
que ha sido retorcido por medio del núcleo con uno o dos hilos alrededor de un eje imaginario. Entonces fíjense acá, básicamente así es como se visualiza. Para finalizar la sección de otros podemos encontrar los hilos de fantasía. En los hilos de fantasía estos han sido fabricados deliberadamente distinto a los hilos clásicos, a base de mezclas diversas de materias y fibras para conseguir un aspecto diferente empleado en la fabricación de tejidos novedosos. Entonces fíjense aquí las diferencias de los hilos. Y por último tenemos los teñidos, es decir, todo el proceso que se realiza para teñir el hilo correspondiente a los pigmentos y a la necesidad que se requiera. Ahora bien, para poder entender la caracterización, es decir, título o numeración del hilo, ya comprendimos cuáles son sus clasificaciones, ahora vamos a comprender cuál es la caracterización, título o numeración. Para tener en cuenta esto vamos a partir que es un método para expresar la longitud específica o la longitud por unidad de una masa de un hilo. Es decir, de allí es donde podemos encontrar el término numeración en los hilos. Los números que describen las características de un hilo se llaman título y deben de ir precedidos del símbolo del sistema que se haya empleado. El título, propiamente dicho, es la relación que existe entre la longitud y el peso. Es decir, los sistemas de numeración se clasifican en dos grupos, bien diferenciados por sus planteamientos opuestos. Encontramos sistemas directos y sistemas indirectos. Cuando hablamos de sistemas directos, podemos encontrar dentro del sistema de numeración los sistemas directos. En los sistemas directos podemos decir que se refiere a la longitud constante y peso variable. Es decir, cuanto más elevado es el número, más grueso es el hilado o la fibra. Entonces, dentro de sistemas directos podemos encontrar el TEX, el DESI-TEX y el DENIR. Entonces, cuando hablamos de TEX, hablamos que es peso en gramos de 1000 metros de hilo. Y cuando hablamos del DESI-TEX o DTEX, es el peso en gramos de 10.000 metros de hilo o de hilado. Y cuando hablamos de denier o den, es el peso en gramos de 9.000 metros de hilado o fibra. Esta medida está reservada para la seda y los hilos artificiales y sintéticos. Entonces, fíjense aquí, un TEX es igual a 10 de TEX y un de TEX es igual a 0.9 DEN. ¿Listo? Entonces es importante tener claro cuando nos hablan de TEX, cuando nos hablan de DESI-TEX o DTEX y cuando nos hablan de DENIR o DEN. ¿Listo? Luego de comprender cómo funcionan los sistemas directos, vamos a hablar de los sistemas indirectos. Cuando hablamos de los sistemas indirectos, podemos decir que hablamos de peso constante y longitud variable. Cuanto más elevado es el número, más fino es el hilado o fibra. Entonces, dentro de estos podemos encontrar el número métrico, que se refiere al número de metros que pasa 1 gramo o miles de metros por kilogramo. Por lo general, este es el más utilizado. Tenemos el número inglés, que es el número de madejas de 840 yardas que pesan 1 libra, el más habitual para el algodón. Por último tenemos el número catalán NA, que corresponde al número de madejas de 777,5 metros que pesan 440 gramos. ¿Listo? Entonces, para tener un poco más claro a qué se refería con lo anteriormente visto, es decir, con el NM y el TEX, que son por lo general los más utilizados, esta numeración describe el calibre y el grosor. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a analizar esta tabla de acuerdo a los conceptos que anteriormente revisamos. Entonces, el primer número representa los estirajes que ha recibido el hilo cuando se está elaborando. Así,
Entre más estirajes ha recibido, más delgado será. Entonces fíjense aquí en la columna donde dice grosor, podemos encontrar que entre más elevado el número, podemos evidenciar que más delgado va a ser. ¿Qué debe tener en cuenta usted? Que cuando hablamos de NM, hablamos que entre mayor sea el número, más fino va a ser. Y cuando hablamos de text, hablamos que entre mayor el número, más grueso va a ser. ¿Listo? Entonces debes tener en cuenta que NM, entre más, es decir, entre mayor el número, más fino va a ser. Y en text, entre mayor número, más grueso va a ser. ¿Listo? Y para poder analizar la columna NM nos dice el número que está después del slash o la raya diagonal representa el número de hebras entre paréntesis cabo que forma el hilo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, hagamos un ejemplo. En este caso, el ejemplo que tenemos acá nos está diciendo que el hilo 120/3 ha sufrido 120 estirajes y está compuesto por 3 cabos. Es un hilo muy delgado. ¿Listo? Eso es lo que nos está comunicando esta numeración de aquí. Y si revisamos esta numeración de aquí para hacer el ejercicio, 40/3, es decir, que ha sufrido solo 40 estirajes, es un hilo muy grueso que está compuesto por 3 cabos. ¿Listo? Y si hacemos el ejercicio con este de acá, con este 20/2, podemos decir que ha sufrido solo 20 estirajes, es un hilo muy grueso y está compuesto por 2 cabos. ¿Listo? Así es como yo voy a empezar a interpretar cómo funciona la numeración. Tenga en cuenta que esta numeración me va a describir el calibre de mi hilo y el grosor. ¿Listo? ¿Para qué elegir un calibre del hilo o por qué es tan importante elegir un calibre del hilo? Se debe tener en cuenta que el calibre del hilo depende de la clase de tela y prenda que usted va a coser. En este caso tenemos una tabla donde nos orientan a el tejido, es decir, el tipo de tejido sobre el cual usted va a trabajar según la necesidad que usted tiene. Entonces podemos encontrar tejido fino, medio, grueso o muy grueso. Podemos encontrar los hilos en text, en NM y podemos encontrar las agujas, el calibre de aguja según el tejido o hilo. Fíjense que todo se une para poder llegar a hacer una construcción adecuada de una prenda, partiendo desde mi tejido, analizando qué tipo de tejido voy a trabajar, continuando por el tipo de hilo que voy a utilizar, sea en text o sea en NM, y hablando de la aguja, depende de qué tejido voy a trabajar, yo voy a hacer la elección correcta de mi hilo y de mi aguja.